Bueno, vamos a continuar ahora con este mensaje de trayendo fruto a madurez y ya vamos ahora a iniciar acá en 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, porque estamos hablando acerca de el Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando acerca de este segundo cumplimiento de la fiesta de Pentecostés, que es cuando Dios dio el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, versículo 9. Y recordemos que estamos hablando del Espíritu Santo para ser inspirados, para pensar de manera diferente. Ya hablamos acerca de la ley de Dios, para ser instruidos, para hacer. Ahora estamos hablando acerca del Espíritu Santo para ser inspirados y para pensar. En 1 Corintios 2, versículo 9, nos dice, el apóstol Pablo dice, pero de acuerdo como está escrito, el ojo no ha visto ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Entonces el Espíritu es la clave para conocer a Dios, para entender sus leyes, para entender sus palabras, sus decretos, sus ejemplos. Todo lo que Dios tiene en su palabra tiene que ser entendido a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu examina todas las cosas, dice, incluso las cosas profundas de Dios. Imagínense, si las cosas profundas de los hombres son muy complicadas, imagínense qué tan profundas son las cosas de Dios, las cosas profundas de Dios, ¿verdad? Porque incluso hasta Pablo en Romanos dice, qué insondables, qué maravillosos son tus caminos, qué maravillosos y profundos son tus pensamientos. Entonces esto es algo muy, muy importante que entendamos esto, porque tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios para ser inspirados, para pensar de manera diferente. Dice, ¿por qué? ¿Quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el Espíritu del hombre, el cual está en él? En la misma manera también nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios. Y creo que a todos nos ha pasado cuando hemos tratado de explicar algo, ¿verdad? A alguna persona, hemos tratado de explicar algo y no lo pueden entender, no lo pueden captar. Es como si estuviéramos hablando un idioma que no entienden. Porque si el Espíritu Santo no está, por lo menos con la persona, cuando está con la persona lo puede entender, porque así fuimos llamados todos. El Espíritu Santo primero estuvo con nosotros para poder entender cuando estamos siendo llamados y responder ese llamado. Pero después, el Espíritu Santo, después del bautismo, estará dentro de nosotros. Y es lo que dice aquí. Nadie puede entender las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios. Segundo cumplimiento de la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo para ser inspirados y para pensar. Ahora, dice en el versículo 12, ahora no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que podamos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Para que podamos saber todo eso, para que cuando leamos esas bienaventuranzas que leímos, ¿verdad? Que son esas bendiciones más bien, bendito, ¿verdad? Esas son las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. La bendición de poder entender, la bendición de poder comprender a Dios, de tener una relación con Dios, de tener acceso a Dios cada vez que nos arrodillamos. Todo esto es parte de entender estas cosas, para que podamos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Dice, tales cosas también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Cuál es la sabiduría divina? Ya la vimos. El espíritu de sabiduría, la sabiduría son los mandamientos de Dios, son los mandamientos, estatutos y ordenanzas de Dios. Es la palabra de Dios, esa es nuestra sabiduría. Y hemos recibido el Espíritu que es de Dios para poder saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Y dice, no enseñadas por sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu Santo para comunicar cosas espirituales por medios espirituales. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Son tonterías para él y no puede entenderlas porque son discernidas espiritualmente. Y la realidad es que tenemos que entender algo muy importante. Jesús lo dijo en Juan 4.
le dijo a la mujer samaritana, le dijo, Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores debemos adorar en espíritu y en verdad. La palabra de Dios es la verdad y el espíritu es el espíritu de Dios es el espíritu que va con él. Aquí está un significado maravilloso donde se empalma la ley y el espíritu de Dios, cómo van juntos. Pero Dios es espíritu. ¿Qué tipo de espíritu es Dios? Dios es Espíritu Santo. Por eso es lo primero que dicen los ancianos cuando alaban a Dios. Santo, santo, santo eres, oh Dios. Porque Él es santo, Él es Espíritu Santo. Jesús ahora, a la diestra del Padre, el primogénito entre los muertos, Él también es Espíritu. ¿Y qué tipo de Espíritu es? Espíritu Santo. Entonces, así, siendo del mismo espíritu, de ese mismo ADN, si lo pudiéramos llamar de esa manera, en términos bien físicos y bien humanos, lo estoy solamente poniendo de esa manera, no que lo sea, simplemente para hacer una comparación, estamos viendo que el Padre y el Hijo son Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que nos dan a nosotros. Y Jesús, eso fue lo que dijo en Juan 15, podemos entender que dijo, vivan en mí y yo en ustedes. Como ustedes son las ramas y yo la vid. Entonces así es como tenemos el poder de Dios, la esencia de Dios en nosotros para ser convertidos, para ser transformados. Y este espíritu, todo lo que hace es absolutamente maravilloso, porque ¿cómo actúa este espíritu? Vamos a Juan capítulo 16. Aquí lo explicó, se lo estaba explicando a sus discípulos, aunque lo más probable es que los discípulos no lo hayan entendido. Pero lo escribieron, seguramente lo entendieron después de haber recibido el Espíritu Santo. Pero dice en Juan 16, en el versículo 12, les está explicando cómo funciona el Espíritu Santo de Dios. El poder de Dios no es otra persona, pero es el mismo poder y esencia de Dios el Padre y Dios el Hijo. Juan 16, 12. Y esto sonaría blasfemo para la mayoría de las iglesias protestantes o católicas, pero en realidad eso no importa. Lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero no son capaces de llevarlas ahora. ¿Qué acabamos de leer? No se pueden discernir a menos que sea a través del Espíritu Santo de Dios. No son capaces de llevarlas ahora. Sin embargo, cuando ese haya venido, el Espíritu de la verdad los guiará a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios es verdad. ¿Y quién era la palabra? El que les estaba hablando, estaba enfrente de él. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el yo soy del Antiguo Testamento. Todo se combina. Es maravilloso cómo va todo junto. Dice, porque no hablará de sí mismo, porque no es una persona, sino que cualquier cosa que oiga hablará. Es el poder que nos conecta con Dios. Dice, cualquier cosa que oiga hablará, dice, y les revelará las cosas por venir. ¿Cómo funciona? Dice, ese me glorificará porque les revelará las cosas que recibe de mí. Entonces, lo que oye de Jesucristo nuestro Señor, a través del Espíritu Santo, es como lo recibimos nosotros. Así es como nosotros podemos entender. Así es como Dios va abriendo. Ya vimos los ojos de la mente iluminados. Ese es el deseo, ¿verdad?, de Pablo por los Efesios. Pero ese es el deseo de Dios para todos nosotros. Que todos podamos entender más a profundidad las cosas profundas de Dios, como ya leímos. Pero esto tiene que ver con el Espíritu Santo y cómo actúa el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero tenemos que ceder, porque el Espíritu Santo no forza a nadie. No forza a nadie. El Espíritu Santo, ese poder no nos forza, es un poder para inspirarnos, para pensar, pero tiene que venir con la ley de Dios, tiene que venir con la palabra de Dios y tiene que venir con una relación con Dios, como ya vimos 2 veces, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, acerca de la sabiduría, los mandamientos y la relación con Dios van juntas, van juntas. No es solamente recibir las cosas y ya, o pensarlas y ya, no. Esto es para convertirnos, para transformarnos, porque vamos a ver que es el mismo Espíritu, es exactamente el mismo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Isaías 11. Isaías 11, vamos a leer un poco acerca de las características del Espíritu Santo de Dios.
Porque dice en Isaías 11, y estas escrituras son de memoria, sabemos acerca de cómo iba a venir nuestro Salvador, cómo iba a venir el Mesías. Esta rama, ¿verdad? Esta rama de Isaí, este brote, lo vamos a leer. Pero aquí dice en Isaías 11, versículo 1, dice, y saldrá un brote de la cepa de Isaí, y una rama crecerá de sus raíces, y el Espíritu del Señor descansará sobre él, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo y poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y luego dice, y su delicia será en el temor del Señor. Entonces vemos todo el Espíritu Santo de Dios, ese espíritu lo primero es sabiduría y entendimiento, y eso es exactamente lo que Dios le dio al pueblo de Israel primero, la ley, y le dijo, y esta es su sabiduría, y este espíritu es para poder entenderlo en la profundidad, en el pensamiento, para ser transformados, para ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, pero tenemos que pedírselo, tenemos que ser cambiados. Después dice espíritu de consejo y de poder. ¿Qué leímos, verdad, en el Salmo 32? Yo te instruiré, yo te aconsejaré. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, del verdadero conocimiento, como ya leímos, el conocimiento de Dios y del temor del Señor. Porque empieza por el temor del Señor y después el conocimiento, y esto nos lleva al amor de Dios. Para nosotros poder dar fruto. Seguimos hablando de la espiga, que en esto lo podemos comparar con el Espíritu Santo para poder entender, para poder pensar, ser inspirados a pensar. Ya no es solamente de saber, no solamente de ser instruidos para hacer, como vimos con la ley de Dios, como vimos primero con la hoja. Ahora es pero todo va uno sobre lo otro. La espiga y la hoja van juntos, no van separados. La ley y el Espíritu van juntos. Todo esto va junto. Y después vamos a Salmo 143, porque este es un buen ejemplo de lo que nuestro papel. ¿Cuál es nuestro papel? De lo que debemos nosotros pedirle a Dios. Solamente vamos a leer un versículo en el Salmo 143, pero es un versículo muy profundo, un salmo de David. Y lo que David le pide, tenemos que pedirlo nosotros también, porque es bien profundo lo que dice aquí en este salmo. Tiene todo que ver con el ser inspirados por el Espíritu Santo de Dios para pensar, para guardar la ley en el Espíritu. En el versículo 10, Salmo 143, dice, enséñame, David oró esto, enséñame a hacer tu voluntad, porque eres mi Dios. Pueda tu buen espíritu guiarme en tierra nivelada de rectitud. Hay que detenernos un momento para pensar en esto. Es maravilloso lo que acabamos de leer en un solo versículo. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué dijimos que primero tenemos que ser enseñados? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús en el monte? Enseñar. Los enseñaba. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todos los mandamientos, ordenanzas y juicios de Dios. Esos son su voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y dice, pueda tu buen espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que es bueno por naturaleza. Todo lo que dice aquí, dice, es el buen espíritu de Dios. Y que ese buen espíritu pueda guiarnos, ¿en dónde? En tierra nivelada de rectitud. ¿De qué hablábamos? De tierra buena, de tierra en un buen corazón, de rectitud. Que nuestros caminos sean rectos, no por nuestra bondad, sino por la bondad del Espíritu Santo de Dios en nosotros, que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, que son todas sus leyes y sus mandamientos. Vemos cómo todo se conecta, todo va al mismo punto, con tanto amor y tanta inteligencia y sabiduría de Dios para hacerlo de esta manera, para inspirarlo y para hacer lo que sucediera en el monte Sinaí, en el día de Pentecostés, allí en el cuarto donde estaban todos reunidos, en el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento, como dicen Hechos 2. Es maravilloso lo que vemos y esto es lo que podemos entender. Ahora, vamos a la última parte de Marcos 4. La vamos a leer rápidamente, la última parte de Marcos 4, porque ya vimos lo que estamos entendiendo acerca de esto. Es una representación solamente, pero esta parábola dice
trae 3 etapas muy, muy importantes. Bueno, 4, la cuarta es la resurrección, ¿verdad? Pero es esta etapa, aquí habla, la primera dice que no sabe cómo, ¿verdad? Dice primero una hoja, luego una espiga, la tercera, ¿cuál es? Dice luego el grano completo en la espiga. El grano es el fruto y el grano completo en la espiga, eso es lo que Dios está queriendo formar en nosotros. Pero sin la ley de Dios es imposible. Sin el Espíritu de Dios, aunque se tenga la ley, ahí están los fariseos de ejemplo, no se puede, es imposible. Tiene que estar la ley, tiene que estar el Espíritu para que pueda haber fruto. Vamos a Mateo 5, porque esto es al final de este capítulo 5, el versículo 48, vamos a ver algo que es muy importante. Ya vimos que lo primero, la hoja, ¿verdad? Es ser instruidos para hacer. Ya vimos la espiga, es ser inspirados para pensar. Pero ahora, este grano, ¿verdad? En la espiga es ser transformados para ser. Transformados para ser. Porque ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo después de toda esta instrucción? En el versículo 48 al final dice, por tanto serán perfectos, incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y en otras versiones dice, por tanto sean perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y vamos a ver que esto no es nuevo, y que no es solamente del Nuevo Testamento. Vamos a Génesis 17, donde Dios estaba hablando con Abraham y vamos a ver lo que le dijo, porque es maravilloso después de ver las palabras de Dios donde dice, sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. ¿Cómo nos dice que seamos perfectos si es imposible? Es posible. Con el amor de Dios es posible. Con el Espíritu de Dios es posible. Con la ley de Dios, pero tiene que ser con la ley de Dios, con el Espíritu de Dios, y esta transformación toma tiempo. Toma tiempo de pensar, de ser inspirados a las buenas obras y de hacerlas, de ser instruidos y de hacer lo que somos instruidos. Es algo muy complejo, el proceso de conversión es demasiado complejo. Es más, no lo podemos entender, eso es exactamente lo que nos está diciendo en Marcos 4, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice, pone y planta y se levanta día y noche y está viendo, pero no sabe cómo, solamente brota la hoja y después brota la espiga. Y después el grano, que es de lo que estamos hablando. Esto es el fruto. Pero en Génesis 17 Dios le dijo esto a Abraham. Le dijo cuando tenía, versículo 1, Génesis 17, 1. Y cuando Abraham tenía 99 años de edad, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Imagínense, hermanos, sé perfecto. ¿Qué mandamiento le dio a Abraham? Porque no era Abraham todavía, dice Abraham. Pero es maravilloso lo que dice, sé perfecto. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Sean perfectos, como su Padre. Porque lo primero que es hacer, lo segundo es pensar y lo tercero es ser. Porque somos lo que pensamos y lo que hacemos a través del tiempo, a través de la conversión. Eso es lo que somos. Y lo que Dios quiere es que demos fruto. Y dice, sé perfecto. Versículo 2, y haré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré excesivamente. Nosotros, hermanos, ya hemos hecho este pacto en el bautismo con Dios, directamente. Ya hemos puesto nuestra vida de por medio y decirle a Dios, si yo no cumplo, voy a morir, como esa muerte simbólica bajo el agua en el bautismo. Eso es lo que significa. Es maravilloso como todo está completamente, absolutamente coordinado en la palabra de Dios. Maravilloso. Le dijo a Abraham, sé perfecto. Bueno, ¿cómo quieres que sea perfecto si no has dado los mandamientos en el monte Sinaí o el Espíritu Santo? Él no tenía ni idea. No. Él quería una relación con Dios. Él amaba a Dios. Él creyó a Dios. Porque buscaba a Dios y Dios le habló a él. Y Dios nos habla a nosotros igual. El día de hoy lo dice en Hebreos 1, por medio de su palabra. Y la tenemos enfrente de nosotros. Para crecer en gracia y en conocimiento. Para ser perfeccionados. Vamos a Gálatas 5, porque no podemos hablar de fruto. No podemos hablar de este grano sin hablar de los frutos del Espíritu Santo. Esos son los frutos.
Y literalmente dice, son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, si estamos hablando de este proceso de maduración, de este proceso de transformación, cuando vemos una hoja, una espiga, ¿verdad? Después vemos el grano. Estos son los granos, Gálatas 5, versículo 22, los vamos a leer para recordar cuáles son estos frutos y entender que lo que acabamos de leer y lo que hemos estado estudiando, todo se combina para que seamos unas espigas llenas de fruto y podamos entender el significado tan profundo de la fiesta de Pentecostés. Estamos ya a punto, el día 49, a punto de ser cegados, a punto de la cosecha de los primeros frutos, de la resurrección de los muertos. Gálatas 5, versículo 22, dice, pero el fruto del Espíritu, es el Espíritu Santo, es amor. Y empieza por ahí, porque Dios es amor. Dice, amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. Entonces menciona todos estos, y son, ¿qué son? ¿Cuántos son? Son 9, ¿verdad? 9. Y Pentecostés tiene 3 cumplimientos, la ley, el Espíritu y la resurrección. Y estos son 9 frutos, 3 por 3, ¿verdad? Y 3 significa la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, 3, 3 y 3. Y esos 3 grupos de 3 es la voluntad de Dios. Que demos fruto y que demos fruto de amor, gozo y paz. El primer grupo de 3 solamente puede venir de Dios. Solamente Dios nos puede dar su paz. Y eso fue lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos antes de ser entregado, en la noche de la Pascua. Dijo, mi paz les dejo, no como el mundo da la paz, pero sino le da la paz de Dios. El gozo, les dijo, ustedes se van a entristecer. Dice, pero después tendrán gozo, serán llenos de gozo. El amor, Dios mismo es amor. Después el otro segundo grupo de 3 es paciencia, amabilidad y bondad. Esto tiene todo que ver con nuestra relación con los demás. Paciencia, amabilidad y bondad. Esto va hacia los demás. Pero tienen que venir de Dios, son del Espíritu Santo de Dios, la verdadera paciencia, porque Dios es paciente con nosotros. La amabilidad, primero tenemos que ser pacientes, primero paciencia, pero después sigue incrementando hacia ser, ya no solamente podemos ser pacientes sin ser muy amables, pero sí somos pacientes, pero después podemos añadir amabilidad a la paciencia. Y después de ser amables, bondad. Y nos damos cuenta que la bondad es la bondad de Dios. Es ese ser bueno. No que nosotros seamos buenos, sino el Espíritu Santo abunde más en nosotros con esa bondad. Para poder que sea expresada en amabilidad, en paciencia y en amabilidad. Pero bondad es el desear lo bueno. No en ninguna circunstancia en específica, sino en tener buena voluntad, buena disposición, esa bondad. Y de los últimos 3, fe, mansedumbre y autocontrol, son bien personales. Eso sí, son solamente de nosotros. Nadie más puede tener, no puede decir, bueno, dame tu fe. No se puede. Cada quien tiene que tener fe. Cada quien tiene que tener autocontrol. Cada quien tiene que tener mansedumbre, ser guiado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Entender estas cosas, que es la voluntad de Dios en nuestra relación con Dios, con los demás, y lo que tenemos que tener nosotros mismos son los frutos del Espíritu. Pero vemos también que tenemos que tener ese fruto, llegar a madurez. Porque lo que vimos en Marcos 4, dice que ese fruto en la espiga tiene que llegar a madurar. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero vamos a segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 5, donde el apóstol Pedro nos dice lo que tenemos que estar haciendo. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cómo podemos tener estos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo podemos llevar este fruto a madurez? Nos dice en el versículo 5, dice, y por esta misma razón, bueno, desde antes, ¿verdad? Habla acerca del Espíritu de Dios, ¿verdad? Su divino poder. Y en el versículo 5 dice, por esta misma razón, porque hemos recibido el Espíritu Santo, porque hemos recibido la ley de Dios, porque hemos recibido todo esto, dice, habiendo más aplicado toda diligencia. Esta es nuestra parte, ser diligentes en orar, con sinceridad, buscar a Dios de todo corazón, meditar en su ley de día y de noche, toda diligencia, añadan a su fe virtud,
Y a la virtud, conocimiento. ¿Por qué? Porque la fe no es suficiente. Hay muchas personas que tienen fe, que creen con más fervor incluso que nosotros, aunque no crean la verdad. Muchas personas tienen fe, pero dice, añadan a su fe virtud. ¿Cuál es la virtud? Hacer lo bueno, de desear lo bueno. Esa es la virtud. Y muchas personas tienen virtud y tienen fe, y son muy piadosas. Eso no significa que estén siendo llamadas en este momento. No significa que no puedan ser llamadas después. Incluso va a haber una gran multitud innumerable, ¿verdad? Esa es la cosecha del día 50, de la que ya habíamos escuchado el sermón la semana pasada, ¿verdad? Ese día 50. Pero hay muchas personas virtuosas, pero ¿qué falta? Hay que añadir a la virtud, hay que añadir conocimiento. Conocimiento. Y eso es lo que solamente Dios puede dar. El conocimiento de su verdad. Abrir los ojos. Que los ojos de nuestra mente sean iluminados, como ya leímos. Conocimiento. Muchas personas pueden llegar a la fe y a la virtud, pero el conocimiento lo da Dios. Pero después de que Dios nos ha dado este conocimiento, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que empezar a tener este autocontrol. Vemos que es el último de los frutos del Espíritu Santo, autocontrol. Para decir, ahora sabemos, ya tenemos conocimiento de la ley de Dios, ahora tenemos que controlarnos. Autocontrol. Pero después del autocontrol, lo podemos hacer una vez, pero hacerlo todo el tiempo, resistencia. Por eso tenemos que añadir al autocontrol resistencia. A la resistencia, después de hacerlo muchas veces, ¿qué más? Piedad, misericordia, perdón inmerecido, poner la otra mejilla, o sea, hacer lo que la otra persona no espera que hagamos. Esta es la naturaleza divina. Y a la piedad, el amor fraternal sin piedad no se va a dar. Tenemos que añadir el amor fraternal a la piedad. Tenemos que tener piedad para tener ese amor fraternal. Y dice el amor fraternal, el amor de Dios. No solamente el amor a Dios, donde todo comienza, sino el amor de Dios. El amor de Dios en nosotros, a través del Espíritu Santo de Dios. Dice versículo 8, porque si estas cosas existen y abundan en ustedes, no les harán estar carentes de esfuerzo ni carentes de fruto de este grano en la espiga, que salió primero la hoja y luego la espiga, y ahora la espiga ya tiene el grano. Estamos llenos de grano, estamos buscando tener más grano, a 100 por 1, porque es una sola semilla, un solo grano, ¿verdad? Pero dice, al amor, dice, carentes de fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a Efesios 3, hablando de esto, transformación, porque ahora se trata de ser. Ya vimos del hacer, ya vimos del pensar, y ahora ser. Ya vimos que hablamos de la ley, hablamos del Espíritu Santo, y ahora hablamos de la transformación a través de la ley y a través del Espíritu Santo. Pero ahora somos transformados. Eso es lo que representa el grano, y tiene que ser una buena tierra, porque es lo que ya vimos. La buena tierra puede traer el fruto a madurez, a su madurez total. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que es un proceso que toma tiempo, que no nos desesperemos cuando no vemos frutos, que no apuntemos el dedo a los demás porque no vemos los frutos, porque a lo mejor hay una hoja. ¿Usted se enojaría con algún trigo que tiene hoja pero no tiene fruto todavía? No. ¿Por qué? Porque todos son hojas. Estamos en hay etapas, hay procesos, hay tiempos. Vamos a Efesios 3. Efesios 3, versículo 14. Porque aquí en Efesios el apóstol Pablo, el entendimiento que él tenía, las revelaciones que él tenía, maravillosas, superiores a todo. Por eso Dios le dio el aguijón en la carne para que no se exaltara. Pero qué cosas tan maravillosas entendió él acerca de Dios, acerca del plan de Dios, acerca de la operación del Espíritu Santo, acerca de la conversión, de la transformación, de todo esto. Efesios 3, versículo 14, lo vamos a leer. Dice, por esta causa yo doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien la familia entera en el cielo y en la tierra es nombrada,
que pueda otorgarles, él siempre está orando, ¿verdad? Orando por los efesios, orando por su pueblo, ¿verdad? Por el pueblo de Dios. Y dice, dice que pueda otorgarles, de acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿Cuál es el poder? El Espíritu Santo de Dios. Dice, por su Espíritu en el hombre interior. Meditemos en esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió fortalecido con poder o fortalecida con poder en su espíritu, en el hombre o la mujer interior? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió eso? El Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Dice que, versículo 17, que Cristo pueda vivir en sus corazones por fe. Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo, por fe, por creerle, que Él vive en nosotros, que Él nos cambia, que Él nos enseña. Esto es lo más maravilloso que nosotros podemos llegar a comprender, que Él vive en nuestros corazones por fe, por la misma fe de Abraham. Dice, y que siendo arraigados y cimentados en amor, esa semilla en la tierra implantada, ustedes puedan ser completamente capaces de comprender con todos los santos, no solamente por nosotros mismos. Dice, con todos los santos, por eso estamos aquí congregados el día de hoy. Dice, ¿cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura? Y ya vimos acerca de las cosas profundas de Dios. Dice, de conocer el amor de Cristo, el cual sobrepasa el conocimiento humano, porque es conocimiento espiritual, no es conocimiento humano, es conocimiento celestial, es conocimiento espiritual. Dice, para que puedan ser llenados con toda la plenitud de Dios, que lleguemos a ser plenamente como Dios en la resurrección, resucitados con un cuerpo espiritual, con una mente de Cristo, exactamente así, con toda la plenitud de Dios. Y termina esta oración, dice en el versículo 20, dice, ahora a Él, quien es capaz de hacer abundantemente excesivo por encima de todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que está obrando en nosotros. Lo vemos ahí. Vemos que está muy claramente todo lo que pedimos o pensamos, que se compara con las acciones y los pensamientos. Las acciones vienen de la ley de Dios, de amar la ley de Dios, de hacer la ley de Dios, de cumplirla, y los pensamientos vienen del Espíritu Santo de Dios, de ser inspirados por su Santo Espíritu. Dice, según el poder que está obrando en nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Él puede hacerlo a que abunde, que no sea un poquito. No pedir un poquito de fe, no pedir un poquito de paciencia, no pedir un poquito de bondad o pedir un poquito de gozo o de amor, no, de toda la plenitud de Dios. Dios quiere esto. Muchas veces dicen, no, es que no es bueno ser ambicioso, pero esto es lo que le agrada a Dios, que nosotros deseemos la plenitud de Dios en nosotros. Porque esa es su voluntad y nunca vamos a estar mal en rogarle que nos dé más de su espíritu, más amor, más gozo, más paz, más paciencia, etcétera, de todos los frutos del Espíritu Santo para que seamos perfectos, para que seamos transformados. Él le dijo a Abraham, sé perfecto desde el Antiguo Testamento. Imagínense. Pero esto es lo que Dios quiere, el poder que está obrando en nosotros para transformarnos. Y está hablando acerca de Él. Dice a Él, a Dios el Padre, versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia, en todos los que somos ahora, esperamos ser espigas con grano, no solamente hojas, pero algunos somos hojas, o a veces pasamos por esas etapas, ¿verdad? Y todo es cíclico, ¿verdad? Parece que no hay fruto, porque el fruto no viene, no hay grano todo el año en las espigas, es más, no hay espigas todo el año, ¿verdad? Pero hay temporadas y Dios quiere ver esto. Es solamente una analogía para comprender el desarrollo de cómo traer este fruto a madurez, cómo traer este grano a la madurez, trayendo fruto a la madurez. Dice, a Él, a Dios el Padre, sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús a lo largo de todas las generaciones, incluso hasta los siglos de eternidad. ¿Por qué? Porque ese es nuestro propósito.
Ahí termina, ¿verdad? Amén. Ahí termina nuestro propósito hasta los siglos de eternidad. ¿Por qué? Porque ese es nuestro destino. Ser nacidos en la familia de Dios como seres espirituales. Vamos a terminar en Marcos 4. Porque en la misma parábola que habíamos leído en Marcos 4, 26. Y vamos a leer la parábola de nuevo, pero vamos primero a leer al final, que dice, luego cuando el grano está completo en la espiga, en el versículo 28, y en el versículo 29 dice, y cuando el grano está maduro, es de lo que hemos estado hablando, de la madurez de los frutos, inmediatamente Él mete la hoz, porque la cosecha ha llegado. Como ya habíamos estudiado, es la fiesta de los primeros frutos, es la fiesta de la primera cosecha, que es de lo que habla. Se cosecha con una hoz y los primeros frutos son representados por el grano, por una espiga llena de grano. Primero la hoja, luego la espiga y luego el grano. Pero el grano tiene que madurar. No se corta en cuanto sale el grano tiene que madurar. Dice, cuando el grano está maduro, inmediatamente Él mete la hoz porque la cosecha ha llegado. Así es de que vamos a leer esta parábola de nuevo, con todo lo que hemos estudiado el día de hoy, de traer el fruto a madurez y de entender, meditar en el significado de la ley del Espíritu y al final también de ser convertidos, de ser transformados para poder en el último día, en la séptima trompeta, porque ahí es cuando sucede la resurrección, en la séptima trompeta, en el último día. Ahí seremos cosechados como se cosecha el trigo. Y eso es lo que representa la fiesta de Pentecostés que vamos a celebrar mañana. Dice en el versículo 26, entonces Él dijo, el reino de Dios es comparado a esto. Es como si un hombre echara semillas sobre la tierra y se durmiera y se levantara noche y día. Y Dios está pendiente día y noche. Él no duerme, pero Él está pendiente siempre. Y Él sí sabe cómo, pero nosotros no sabemos cómo. Dice, y la semilla brotara y creciera, pero Él no sabe cómo, el hombre no sabe cómo. Dice, porque la tierra produce fruto de sí misma, pero hay etapas y todo va una cosa sobre la otra, ¿verdad? Dice, primero, una hoja, la ley para ser instruidos, para hacer. Luego, una espiga, el espíritu para ser inspirados, para pensar. Y luego, el grano completo en la espiga. Entonces, esto es lo que significa el ser, la transformación para ser. Y este es el significado de la fiesta de Pentecostés. Y esto es lo que estamos ya a punto de celebrar el día de mañana, porque dice, cuando el grano está maduro, esto es lo de mañana, cuando el grano está maduro, inmediatamente Él mete la hoz porque la cosecha ha llegado. Entonces, con esto terminamos el mensaje del día de hoy de ser inspirados, ser transformados y ser cambiados, trayendo fruto a madurez.